Bienvenidos a todos. Este podcast habla sobre la educación inclusiva y cómo los desarrollos históricos han influido en las prácticas pedagógicas actuales. Soy Richard Galet y aquí estoy con María Tibisay Camelo y hoy vamos a hablar sobre cómo la discapacidad ha sido entendida a lo largo de la historia y cómo las ideas que surgieron en el pasado interactúan con el modelo de la educación moderna. Así es, Richard. Este episodio se va a centrar en el desarrollo histórico en la educación que interpelan las prácticas pedagógicas actuales y vamos a reflexionar sobre cómo podemos llevar estos principios a la realidad educativa de hoy. Para ello, nos basaremos en documentos fundamentales como la Declaración de Salamanca y las teorías de pensadores como Paulo Freire, entre otros. Exactamente. Empezaremos revisando cómo se ha comprendido la discapacidad a lo largo del tiempo y cómo la educación inclusiva ha ganado terreno, pero también cómo aún hay retos por superar en la práctica. Para entender cómo la discapacidad ha sido vista históricamente, necesitamos mirar un poco más hacia atrás. Hasta principios del siglo XX, la educación de las personas con discapacidad era bastante limitada. La tendencia era separar a los estudiantes colocándolos en instituciones especiales, donde se trataba de curarlos o adaptarlos a lo que la sociedad consideraba la norma. Esto no solo limitaba el acceso a la educación, sino que también fomentaba una visión muy restrictiva de lo que significa tener una discapacidad. Sí, y eso comenzó a cambiar a mediados del siglo XX. Uno de los momentos clave fue la Declaración de Salamanca. En 1994, esta impulsó la educación inclusiva. Este documento promovió la idea de que la educación debería adaptarse a las necesidades de todos los estudiantes, sin importar sus capacidades. Se argumentaba que la diversidad funcional es una característica natural de la humanidad y que todos los estudiantes deben aprender juntos en el mismo entorno. Exacto. Y no solo eso, sino que también se estableció que la educación inclusiva debe ser un derecho fundamental de todos los niños y niñas. Esto fue un cambio de paradigma. Hasta entonces, las personas con discapacidad eran vistas, en muchos casos, como casos perdidos, a los que se les debía apartar y no como miembros plenos de la sociedad. La normalización que promovía la idea de integrar a las personas con discapacidad en entornos regulares, pero adaptados a sus necesidades, fue un paso, pero el modelo de inclusión va mucho más allá. Ahora bien, pasemos a hablar de cómo estos cambios históricos impactan las dinámicas educativas actuales. La inclusión no solo es un concepto político, sino que debe reflejarse en la práctica. Hoy en día, muchos países han adoptado políticas de inclusión, pero la realidad es que la implementación efectiva de estas políticas sigue siendo un desafío en muchos lugares. Por ejemplo, en algunas escuelas todavía se encuentra segregación, ya sea explícita o implícita, debido a la falta de recursos o a una formación insuficiente de los educadores. Correcto, Richard. Y aquí es donde entra la importancia de formar a los docentes en estrategias inclusivas. No es suficiente con vincular a un estudiante con discapacidad en una clase regular. Se deben adaptar también los métodos de enseñanza, los materiales y sobre todo el entorno educativo. Los estudiantes con discapacidades físicas, cognitivas o emocionales deben tener acceso a herramientas que les permitan aprender de manera efectiva. Y esto no solo beneficia a los estudiantes con discapacidad, sino a todos los demás, ya que fomenta una cultura de empatía, respeto y cooperación. Eso es lo que muchos estudios nos han mostrado. Cuando los estudiantes aprenden juntos, sin importar sus diferencias,
Todos desarrollan habilidades valiosas. Por ejemplo, los estudiantes sin discapacidad aprenden a ser más pacientes, a trabajar en equipo y a valorar la diversidad. Los estudiantes con discapacidad, por su parte, tienen un entorno que les permite desarrollarse plenamente. Aquí el concepto de educación personalizada es clave. Adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades de cada alumno sin perder de vista la igualdad de oportunidades. Un buen ejemplo de esto es la implementación de tecnologías de apoyo. Hoy en día existen aplicaciones y herramientas digitales que permiten que estudiantes con discapacidad visual, auditiva o de aprendizaje puedan acceder a los mismos contenidos que el resto de sus compañeros. Esto refleja, refleja lo que muchos teóricos como Paulo Freire decían, que la educación debe ser liberadora y transformadora, y no un simple proceso de transmisión de conocimientos. Debe empoderar a todos los estudiantes a ser agentes activos de su propio aprendizaje. Aunque hemos avanzado mucho, aún enfrentamos grandes desafíos. La inclusión educativa no solo depende de los cambios en las políticas, sino también de una verdadera transformación cultural en las escuelas. Necesitamos derribar esas barreras físicas, sociales y actitudinales. Por ejemplo, muchos maestros todavía tienen prejuicios o no cuentan con la formación adecuada para gestionar un aula diversa. Sí, y en muchos contextos, la falta de recursos económicos limita la posibilidad de crear entornos verdaderamente inclusivos. La infraestructura en muchas escuelas no es accesible y los materiales educativos no están adaptados a todas las necesidades. Esto es algo que debe cambiar a nivel global y debe ser una prioridad para las políticas educativas. En conclusión, la educación inclusiva es una idea poderosa que sigue evolucionando. No es solo una cuestión de colocar a los estudiantes con discapacidad en las aulas regulares, sino de garantizar que todos los estudiantes reciban la atención y apoyo que necesitan para desarrollarse plenamente. Para ello, es fundamental que los docentes, las familias y la sociedad en general estén comprometidos con una educación que respete y valore la diversidad. Así es, Richard. Y como educadores, padres y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de crear entornos educativos que sean inclusivos y accesibles para todos. La historia de la educación nos ha enseñado que la diversidad es nuestra mayor fortaleza y ahora es nuestro turno de actuar para garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer. Es correcto, María. Vamos a ver un pequeño video que va a complementar todo esto que estamos conversando. Cada estudiante es diferente, tiene sueños e intereses diferentes. Aprende de manera diferente, a su ritmo, y con los apoyos y estímulos adecuados, todas y todos aprendemos. La educación inclusiva valora y trabaja con la diversidad. En el mundo, 1 de cada 10 personas de entre 0 y 17 años tiene alguna discapacidad. La discapacidad forma parte de la diversidad humana. La educación inclusiva atiende los desafíos que implica enseñar a todos los estudiantes. Cuando los centros educativos son inclusivos, todas y todos tienen la oportunidad de crecer, compartir y sobre todo aprender a convivir. Además, incluir a estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes requiere generar nuevas estrategias, recursos y prácticas de enseñanza-aprendizaje que mejoran la calidad de la educación para todos. En Uruguay, la Ley General de Educación, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad y el Protocolo de Actuación de 2022 protegen el derecho a la educación inclusiva. Estas normas establecen que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva y a asistir a los mismos centros educativos que los demás estudiantes a lo largo de toda su trayectoria educativa. En Uruguay, solo 1 de cada 4 estudiantes con discapacidad culminan la educación media obligatoria. La educación inclusiva es una de las herramientas más efectivas para contribuir a la construcción de sociedades más justas. La educación inclusiva y de calidad es un derecho. Bueno, Richard, María,
Nos despedimos por ahora, pero los invitamos a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la creación de aulas más inclusivas en nuestros propios contextos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias.